¿Está prendido? No. ¿Sí? ¿Se oye? No. No. Bueno. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y gracias por estar aquí hasta esta hora. Yo espero que esta mesa dé un poco un cierre de broche de oro al día de hoy y les agradezco a los panelistas por estar aquí. Y tengo a Kiyoshi, a Miguel, León Felipe, Diana y Antonio. Me gustaría que sea una mesa así un poco de informal. Me gusta que esto sea un tema de conversación y de la misma forma que Carlos planteó al inicio de su mesa esta idea de tensión de derechos y que la idea es llegar justo al equilibrio del que hablaba Jorge. Esta parte nos vamos a concentrar más en poco en la tensión que a veces se da entre el derecho a la libertad de expresión, acceso a la información, acceso a la cultura y por supuesto los derechos de autor. Hoy sí contamos realmente con un panel multi-stakeholder, hay representantes de creo que casi todos los sectores y creo que las preguntas de la misma forma que Carlos las planteó, vamos a hacer un poco un planteamiento de casos. Yo sé que cada quien va a tener un poco una visión distinta y me gustaría que luego además tengamos un poco de tiempo para intercambiar opiniones y recibir sus preguntas y sus comentarios, ¿no? De la misma forma que lo planteó Carlos, ¿cómo balancearíamos los derechos en juego en algunas de estas situaciones? Se las voy a leer porque creo que son bastantes y son muy diferentes. Un joven académico, por ejemplo, comparte abiertamente la tesis científica de posgrado de un estudiante de una universidad pública. Acto seguido, enfrenta cargos criminales por compartir un trabajo del que no posee derechos de autor o una licencia para compartirlo. Otro caso que hemos visto que se presenta, un documental es puesto a disposición a través de internet, el documental utiliza imágenes y extractos de videos elaborados por terceros, por ejemplo, noticieros, otros productores de contenido, como elementos para realizar una crítica política. Acto seguido, el documental es dado de baja por utilizar materiales protegidos por derechos de autor. En otro caso, un joven comparte materiales educativos, culturales, de entretenimiento, ideas y diseños con sus compañeros a través de una plataforma abierta y de fácil acceso. Todos los que participan en esa plataforma colocan un poco cualquier contenido a disposición de los otros. El acceso a la información crece, pero el contenido que está ahí en la red no necesariamente les pertenece a los que ponen a disposición estos materiales. Y por último, un caso que también suena mucho, pues un proveedor de acceso a internet se le ordena dar de baja de contenidos que terceros ponen a disposición a través de su red sin contar con las licencias apropiadas. Bajo este mandato, pues tiene que realizar una ponderación para cada caso, cómo le aconsejan proseguir. Entiendo que los casos no son únicos y no son los únicos que existen y también que no hay una respuesta clara para todos ellos, pero me encantaría contar con un poco la visión de cada uno de ustedes de cómo han ido pensando en estos temas y cómo podemos nosotros como en estos diálogos multiactor y de gobernanza de internet, pues un poco darle forma a estos dilemas que se nos presentan. Si quieren, Yoshi, empezamos contigo. Muchas gracias, MC, y sobre todo por el trabajo de preparar los casos. Y gracias otra vez por la invitación. No sé si me puedan poner rápido mis slides para que veamos 5 minutos pues de a 1:20. Vamos a poner, me traje mis top, ahí está. Me pueden poner a ver la que sigue. Miren, yo lo que me avisaron el jueves y entonces el fin de semana me puse a pensar, a ver si puedo poner la que sigue. Entonces, la verdad es que sí me encontré una solución one size fits all, que es la prueba tripartita de Berna. Es decir, para los 1, 2, 3, 4 casos, creo que podemos usar la prueba tripartita de Berna. La prueba tripartita de Berna, ya les puse ahí una medicinita. No, la que sigue, porfa. Es que le tengo que dar yo. Entonces, miren, ahí está la prueba tripartita de Berna, para mí es la cápsula mágica.
casos especiales, que no se atente a la explotación normal de la obra y no se cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor. O sea, que no dañemos la explotación de la obra y que no le causemos un perjuicio injustificado. Y creo que esta píldora la podemos tomar para los 4 casos. Si yo comparto la tesis científica de alguien más, pues bueno, vamos a ver si esa divulgación le afecta a la explotación normal de la obra, ¿no? ¿Quién lo va a determinar? Pues lo va a determinar un juez. Entonces yo lo que les quería decir es que esa píldora nos sirve para todos esos casos. El problema es que nuestro derecho de autor, cuando tiene que ver con tecnología, está muy viejo y lo tenemos que actualizar. ¿Por qué está muy viejo? Porque cuando, olvidé decir el disclaimer de los de la mesa anterior, lo digo, lo que diga aquí lo digo eminentemente a título personal, y con este ánimos académico de que generemos debate. Pero entonces, por una razón básicamente de costos, hemos estado poniendo para después siempre las reformas a nuestra ley del derecho de autor. A mí lo que me preocupa es que verdaderamente no tenemos un norte ni un mapa de cómo navegar los derechos de autor en Internet, ¿no? Y aquí quisiera yo hacer, esta sí es una presentación muy rara porque ahora estoy yo hablando de Creative Commons, pero fíjense, en Creative Commons, a mí lo que me llamó mucho la atención este fin de semana, estaba preparando estos 4 minutos que me quedan, es que el centro es el individuo, el ser humano, lo que decía Joel. El centro es el individuo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues pregúntenle al individuo, ¿no? En el Internet todos somos a la vez usuarios y creadores, entonces hay que preguntarle en su calidad de usuario y en su calidad de creador. Lo que me preocupa a mí en relación con la cuestión de derechos de autor en Internet es lo siguiente: si ustedes revisan cualquiera de las plataformas en las que vivimos, y aquí habría que ver si estos avatares en los que vivimos, ¿no? Y a lo mejor yo menos que mi hijo, pero son realmente ya un essential facility, ¿no? Es decir, mi hijo prefiere cortar 4 horas de pasto que quedarse sin sus redes sociales. Entonces, en este essential facility tenemos un esquema de licencias forzadas. ¿Por qué? Porque en la que ustedes quieran, por el simple hecho de utilizar la plataforma, ustedes están otorgando una licencia. ¿Sobre qué? Pues depende de la plataforma. Miren, ahí les puse una. Aquí por lo menos en Facebook se acaba cuando eliminas el contenido, pero en otras no se acaba, no acaba, subsistirá aún cuando usted deje de utilizar nuestros servicios, ¿no? Me da una licencia para publicar, ejecutar públicamente, distribuir, y luego asegúrese de que tiene usted los derechos, ¿no? Porque de todas maneras ya me los dio, ¿no? Y aún la aparición, ¿no? de su imagen y de su contenido en anuncios y en contextos comerciales. Entonces, como me quedan ya muy poquititos minutos, el planteamiento aquí es, creo que no debemos de predisponernos a hablar de conflictos de derechos o de tensiones de derechos, sino de analizar cómo estamos en el día a día armonizando estos derechos, como bien lo dijo Jorge. ¿Hacia dónde va mi comentario? Bueno, si revisamos nuestra Ley Federal de Derecho de Autor, la que aplica en México, todas estas licencias, les sigo pasando, mire, YouTube, Instagram, todas estas licencias son nulas, señores, porque el 30 y siguiente de la ley dicen que las licencias tienen que celebrarse por escrito, y ahí estaba Alfredo Reyes Craft, entonces vamos a ver si cumplen con la NOM 151. Dicen, si no especifican tiempo, son por 5 años, y dicen tendrán que ser siempre onerosas, y todas estas licencias dicen, o que ya mira, exenta de royalties, o que ya se la pagué, no sé cómo se la pagué, pero ya están. Y entonces lo único que yo quiero decir es que tenemos un gran desorden en materia de derechos de autor cuando hablamos de buscadores, de motores de búsqueda, etcétera, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Urge legislar para que en consenso y en blanco y negro fijemos las reglas del juego. Esto es importantísimo.
Pues ahí les sigo con estos. La directiva europea lo dice muy bien. Nadie quiere que nadie sea policía de nadie, ni que supervise, ni que nada. Lo único que queremos es que nos pongamos de acuerdo y pongamos las reglas del juego. Esta se me ocurrió, fíjense, en Japón son muy afectos a la cosa esta del pachinko. El pachinko son unas maquinitas en donde va uno, pero es gambling, es juego de azar. Entonces uno va y juega, y lo que pasa es que si uno gana, no le dan dinero, lo que le dan a uno pues es, por ejemplo, artículos para el hogar, cepillos de dientes, papel de baño y demás. Entonces es una buena forma de canalizar ese hábito que tienen los japoneses de salir de la chamba y ponerse a jugar con las maquinitas. Lo único que yo digo es, hay que preguntarle al titular de los derechos, y el titular de los derechos somos ustedes y yo, seamos usuarios o seamos creadores de contenido. Y la verdad es que estas licencias forzadas, por lo menos de acuerdo a lo que dice nuestra Ley Federal de Derecho de Autor, tendrían que tener alguna contraprestación, ¿no? Y si lo que decimos es, en el momento en que ustedes y yo generamos contenidos y le damos una licencia forzada al agregador o al buscador o al motor, una licencia forzada sobre ese contenido, pues tendríamos que regresar a lo que siempre platicamos: humanos, es el centrarse en el ser humano, ¿no? Y que hubiera un poquito pues, de compartir con ese ser humano que está haciendo contenido y que le está dando una licencia al motor de búsqueda, un pedacito del revenue que viene de la publicidad. Ya me cayó la censura, pero deberíamos de replantearnos este asunto. Muchas gracias. Gracias, Kiyoshi. No es censura, vamos a agilizar un poquito. Vas a volver a tener la palabra, no te preocupes. Me gustaría pasarle la palabra a Diana para que nos dé un poco su perspectiva. Un poco la idea de este panel es planteamos una serie de casos al inicio. La idea no es necesariamente que respondan a todos, pero sí que nos ayuden a entender desde dónde vienen ustedes, la parte de la industria de contenidos o de un intermediario, o sociedad civil, etcétera, más o menos cómo harían algunos de los balances de derechos que ahí se presentaron. Hola, bueno, desde la perspectiva de productores de contenido, sí es cierto lo que señala Kiyoshi, o sea, hay una discrepancia muy abismal entre lo que contempla actualmente la ley y lo que está pasando en la actualidad. Si bien como productores de contenido pues tienes el derecho a proteger lo que produces e independientemente de estas licencias obligatorias que señala y que no son completamente legales, el problema se abunda más cuando estás subiendo contenido y estás otorgando este tipo de licencias sobre un contenido que no te pertenece. En espíritu a la libertad de expresión y demás cuestiones contempladas que muchas veces chocan con el derecho de autor, una es el límite de la otra. No pueden argumentar que por libertad de expresión puedes invadir derechos reconocidos a autores que generaron una inversión muy grande para crear el contenido. Si no se da la protección a los derechos de autor, pues pronto no va a haber contenido. Entonces, por ejemplo, en uno de los casos en donde señalan que se crea una plataforma y se comparte mucho contenido y no necesariamente el contenido es propio, pues obviamente se tienen que ejercitar acciones para que este contenido se pueda retirar de forma eficaz, sin generarle tanto costo a los productores de contenido para que puedan seguir generando. De lo contrario, pues se desincentiva la producción. Muchas gracias, Diana. Es una buena perspectiva desde la parte de los productores de contenido, pero ya que tocaste el tema de justo de compartir y la libertad de expresión, y si realmente no hay, digamos, límites a uno o al otro, me gustaría pasar la palabra a Antonio, que ha trabajado también un poco en este balance antes. Gracias. Buenas tardes. Digamos, a mí me gustaría hacer una intervención desde la parte de los derechos humanos,
A mí me parece de entrada un error que se trate de cancelar que exista una tensión de derechos. Claro que hay una tensión de derechos. De hecho, sobre todo hay una tensión de derechos y hay que plantearlo de esa manera. Distintas discusiones internacionales como la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos pues ha reflexionado sobre el tema. En primera, ha dicho que las restricciones a Internet de cualquier índole, particularmente derechos de autor, es imprescindible evaluar todas las condiciones de legitimidad de estas limitaciones de derechos. Esto, digamos, en el ámbito tradicional de los derechos humanos, se consideran todas las condiciones de legitimidad, pero particularmente para Internet se deben de evaluar todas esas condiciones, no solo algunas condiciones, sino todas las condiciones. Y que la restricción, esto lo dice en su último informe la relatoría, no debe ser vista no desde el punto de vista de los afectados, sino desde el impacto al funcionamiento de la red. Esto es muy importante, es decir, justamente al tomar en cuenta todas estas condiciones de legitimidad, hay que tomar como parte central las condiciones de funcionamiento de la red, un poco lo que decía el doctor Pisanti. Y ahora sí, hablando desde la perspectiva de los derechos humanos, pues tenemos a la libertad de expresión como centro, que hay una tensión con los derechos de propiedad intelectual. ¿Y cómo deberían de ponderarse? Bueno, pues a mí, desde la parte de vista en este campo de estudio, pues de entrada no sugeriría hacer una ponderación desde la ponderación que sugerían de los tratados de Berna. Me parecen que no responden a la situación real de los derechos humanos. Efectivamente, detrás de cada computadora hay una persona, y por eso las personas son las que tienen derechos. Digamos, las cosas no tienen derechos las personas. Y las personas que tienen derecho tienen particularmente garantizados los derechos humanos. Y ¿cuál es la ponderación que se hace desde los derechos humanos? Es una ponderación también que se llama tripartita, pero que toma en cuenta primero que esté prescrito por ley, es decir, que toda restricción en el ámbito de propiedad intelectual debe estar escrito por ley, y el texto normativo debe ser accesible, sin ambigüedad, con supuestos de definición estricta y con precisión suficiente para permitir a los particulares prever qué acción concreta sería contraria a la ley. La segunda sería que la ley debería promover medidas de protección suficientes contra el abuso. Debería comprender el examen rápido, completo y eficaz de la validez de la restricción por un tribunal judicial u órgano independiente. Aquí en México, evidentemente, no tenemos un órgano independiente. El INPI es empleado del Ejecutivo Federal y estos casos no llegan al Poder Judicial. Y la tercera es que toda restricción que se imponga a la libertad de expresión, que el Estado persiga justificar fundándolo el amparo de los derechos de propiedad intelectual, debe tener un propósito real y demostrable. Es decir, generalmente la industria no tiene estos propósitos reales y demostrables, y ni siquiera en muchas ocasiones tiene cómo hacerlo. Es decir, si la demostración es su ganancia, pues eso no es una demostración en términos de ponderación de derecho. Y la cuarta, que es una ponderación un poco más contextual, que propone esta ponderación con base en los derechos humanos, es que en una sociedad democrática las restricciones a la libertad de expresión resultan proporcionadas solo si, primero, son el medio menos restrictivo del que se dispone a fin de proteger tales derechos, y segunda, que la restricción debe ser de acuerdo a los principios democráticos. Esto tiene que ver sobre todo con la igualdad. En el tema de propiedad intelectual particularmente, hay unos que son menos iguales que otros. Es decir, las empresas son bastante más abusivas y tienen las puertas abiertas del Estado particular para abusar de un monopolio que el propio Estado les ha otorgado en contra de unos señores que son menos desiguales, que son los usuarios. Entonces, cuando hablamos de los principios democráticos, pues hablamos también de la igualdad, y hay que ponderar en el sentido de que la persona y la empresa puedan estar en igualdad de condiciones para disputar alguno de los casos. Uno de los casos particulares tiene dos particularidades. El caso 2
tiene que ver con discurso político, y en ese sentido, pues el artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos da al discurso político una protección especial, y es una convención suscrita desde luego por México, y que con la reforma de derechos humanos del 2011 en el artículo primero, pues tenemos que integrar a nuestro texto constitucional, de manera que las leyes, digamos, más secundarias, como la de derechos de autor, tienen que ajustarse también a un enfoque de derechos humanos. Y el discurso político es un discurso particularmente protegido, dentro de la libertad de expresión tiene una protección especial, y en ese sentido, digamos, tendría que ser así. Y en el caso 4, tiene que ver, es un documental que presenta, y esto tiene que ver con intermediarios y con proveedores. Los intermediarios pues tienen un papel crucial en la entrada y salida a la red, y los intermediarios de servicio de acceso o transmisión o almacenamiento no se les debe atribuir responsabilidad por la infracción de contenidos difundidos por terceras que utilicen esos servicios, por un lado. No se les debe exigir a los intermediarios que monitoreen los servicios que prestan, simplemente porque al monitorearlos invaden otras esferas de los derechos humanos, particularmente el de privacidad. 3, que las leyes que rigen la responsabilidad de intermediarios relativa a la infracción de contenidos deben contener garantías de debido proceso suficiente en calidad y cantidad, ojo, como para proteger la libertad de expresión, acceso a la información y la intimidad. Desde luego, en el caso de los sistemas de notificación y retiro, pues estos tienen efectos disuasorios en los derechos de libertad de expresión y de acceso a la información, y tienen efectos disuasorios precisamente porque la libertad de expresión, en su doble dimensión jurídica, que es el de acceso a la información, al hacer menos accesible la información, estás afectando a una mayor cantidad de personas. Esto es una reflexión que hace Frank LaRue en su relatoría sobre libertad de expresión. Y la última es que la eliminación de los contenidos debe ser transparentemente documentada, ¿no? Las solicitudes y las decisiones de retiro, y deben ser sujetos de impugnación. Esto lo hace bien Google particularmente, porque tiene un informe de transparencia que sabemos exactamente quién y por qué, cuáles son las motivaciones para retirar los contenidos en línea, pero sobre todo debe ser ponderada, debe ser transparente y debe estar sujeto de impugnación. Con estas primeras ideas me quedo. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Como ven, es un tema muy rico y que abarca muchas cosas bajo las cuales hay que estar haciendo estos balances, pero ya que Antonio se enfocó un poco al final en el tema de los intermediarios, me gustaría pasarle la palabra a Miguel. Gracias al Internet Society y a NIC de México por la invitación. Me voy a echar 2 anuncios parroquiales muy rápidos antes de entrar al tema. Primero, sobre todo este tema de la gobernanza de Internet, nos permitimos sacar un documento que se llama A Digital Manifesto, un manifiesto digital. Lo pueden encontrar en www.digitalmanifiesto.telefonica.com, y aquí están más o menos todo lo que pensamos sobre estos y otros temas. El segundo asunto parroquial, el segundo aviso, pues si hablamos de tensiones, hay una tensión que nos está comiendo ahorita, que es la famosa ley de geolocalización. ¿Qué les parecería que el procurador de Jalisco o que el director de seguridad de Iguala pues nos pidiera a los operadores la geolocalización de todos ustedes, dónde se despertaron, dónde comieron, qué camino tomaron al trabajo, y que tuviéramos esa información de los últimos 2 años y se la proporcionáramos? Pues la verdad nosotros sí estamos preocupados de eso, ¿no? Porque luego nos van a echar a nosotros que por qué estamos dando esa información. Pero hoy cualquiera que aparezca, cualquier congreso local que diga, oye, pues a mí me late que el de Ayotzinapa pueda pedir esa información y lo publique en el diario oficial, estaríamos obligados a darla. Hay una iniciativa en la Cámara de Diputados que modifica y corrige todo esto. Esta iniciativa ya fue aprobada por el Senado. Yo creo que sería muy importante que todos le pidamos a la Cámara de Diputados que apruebe a la brevedad esa iniciativa, para que podamos todos dormir más tranquilos y sepamos que la información de nuestra geolocalización solamente la van a pedir a través de un juez de control, y las personas que efectivamente estén en contra de los delitos
y no aquellos que puedan darles información a los que estén a favor del delito. Por lo tanto, ese segundo aviso se los pido a las redes sociales a ver si nos ayudan con eso. El tema de la ley de derechos de autor. Bueno, yo creo que nadie aquí está a favor de la piratería. No creo que nadie en esta mesa esté a favor de la piratería. Todos somos prosumers, somos productores y somos consumidores. Desde el momento en que hacemos un meme o enviamos un tweet, pues ya estamos produciendo algo en el mundo de Internet. El tema es, bueno, ¿cómo podemos limitar a través de este mercado, de esta red, de este ecosistema, pues algunas malas prácticas? A mí me llama la atención que todos los casos que se han tratado aquí son casos muy específicos donde no es blanco y negro, hay un montón de grises. Y por lo tanto a mí lo que me sorprende es que la solución que siempre queremos dar es una regulación ex ante. No, yo estoy iluminado aquí y voy a sacar una regulación que aplique a todos los casos y que a todo el mundo deje contento. Cuando la verdad lo que estamos viendo es de que cada uno de esos casos tiene que ser examinado ex post, tiene que ser visto en los términos de cada caso. Y luego lo que pasa, lo que sucede y la tensión donde está es que la regulación ex ante nos salió peor el caldo que las albóndigas, es peor el remedio que la solución, porque nos salen unos mamotrotes de regulación que todos tenemos que cumplir y que podemos ser sancionados y realmente no están resolviendo muchas veces los casos de raíz. Y sobre todo con el Internet, porque muchos de estos casos podría ser en el mercado de la esquina, no tiene que ser en el Internet. Y muchos de estos casos ya se ven en las cortes y lo que pasa es que si la justicia es lenta y la justicia no funciona, entonces lo que queremos es regular otra cosa que sí podamos regular, por ejemplo el medio. ¿Por qué no regulamos el Internet? Y entonces así sí ya puedo controlar yo todo. Y eso es, para mí es peligrosísimo. Yo creo que gran parte del éxito que ha tenido el Internet es que se ha podido favorecer la innovación. Creo que, y esto no nos pasa nada más en esto, ¿por qué se creó el IEPS en las telecomunicaciones? Pues no porque sea sano ponerle un impuesto a las telecomunicaciones como ponérselo al cigarro, a las bebidas alcohólicas, no, porque es fácil cobrarlo. Y como es fácil cobrarlo, pues ¿por qué no le ponemos un impuesto a las telecomunicaciones? Pues es lo mismo, ¿por qué no regulamos las telecomunicaciones? ¿Por qué no regulamos el Internet? Con las banderas de, oye, no, estoy defendiendo el derecho de autor, estoy defendiendo la privacidad, estoy defendiendo el derecho a la vida, en fin. Yo creo que lo primero que tendríamos que hacer es entender el ecosistema. A mí me gustó mucho lo que dijo Alejandro Pisanti. Si yo quiero vender lo mismo, si yo quiero vender un libro de la misma forma en Internet que como lo vendo en una librería, si yo quiero vender un disco, pues no lo voy a hacer, el ecosistema es distinto. Nosotros, los operadores, nosotros en particular Telefónica, hicimos un acuerdo con Spotify para ver cómo le podíamos vender a la gente toda la música que quisiera por un precio que pudiera acceder y ha sido un hitazo, nos ha ido muy muy bien, pero porque buscamos y cambiamos y tornamos y tratamos de buscar cuál era la solución específica para ese ecosistema. Oye, ¿con eso se anuló la piratería? No. ¿Con eso ya se quitaron los demás sitios? No, pero ¿sabes qué? El modelo es exitoso y el modelo atrae a la gente y la gente va a querer un modelo que sea legal y que tenga buena calidad y que le tengan a alguien con quien hablar y decirle, oye, tu mugroso servicio ya no funcionó el día de hoy, que estar dependiendo de 20,000 sitios piratas. O sea, si le ofreces algo de calidad y bueno a la gente lo va a tomar, la gente no es tonta. Tenemos muchos ejemplos de cosas que se quieren hacer, la ley Sopita, el ACTA, donde lo que se busca es regular al Internet, lo que se busca es que nos volvamos, y sí quieren hacerlo, quieren que nos volvamos los policías y quieren que nos volvamos los verdugos por dos razones, porque es fácil y porque ellos no lo pagan. Pero creo que sería un gran error. Creo que algo intermedio que se ha buscado es hacer lo que se llama un safe harbor. Oye, si yo hago estas cosas, si yo cumplo esta regulación, yo estoy bien, vele a dar lata a otro, yo estoy bien, yo estoy haciendo las cosas bien y esa sería una de nuestras propuestas finales para poder conciliar estos dos intereses. Muchas gracias, Miguel.
Creo que en ese tema le voy a pasar la palabra a León Felipe, que además también trae una perspectiva global, porque esto no es solamente un tema que se vive en cada país, es un tema que realmente, pues como Internet funciona en todo el mundo, lo que hagamos en México afecta también un poco cómo somos usuarios en el resto del mundo y viceversa. Entonces quisiera pasar la palabra a León Felipe para que haga un poco esa transición con la propuesta que acaba de hacer Miguel de considerar más el tema de un safe harbor. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, antes que nada, marcar hoy como el día en que Kiyoshi me regaló la sonrisa más grande por estar promoviendo Creative Commons. Hell froze over. Creo que algo que es bien importante es desmitificar el tema del derecho de autor, ¿no? O sea, por ahí estamos perdidos en un laberinto de regulación en la que tenemos dos sistemas predominantes, el de copyright y el de derecho de autor. Y entonces estamos tan cerca de Estados Unidos que creemos que lo que aplica ya aplica acá. Y entonces argumentamos un fair use cuando en México no hay un fair use, hay un derecho de autor y hay limitaciones. Y hablando de limitaciones, pues bueno, creo que ni el derecho de autor ni la libertad de expresión son absolutos, ambas tienen límites. Y digamos que de manera general podemos decir que el límite a los derechos es el derecho de un tercero o un derecho que entra en conflicto, y que es justamente sobre lo que estamos hablando aquí, de este conflicto, esta tensión de derechos. Creo que una muy buena pista que nos dio Kiyoshi también es la prueba tripartita de Berna. Creo que, como también dice Toño Martínez, no es necesariamente aplicable al 100% al caso. Y en cuanto a lo que refiere Miguel de regular Internet, pues el Internet está regulado, no nos confundamos. El Internet es un medio y al ser la ley tecnológicamente neutral, aplica al Internet o aplica a los medios físicos, ¿sí? O sea, lo que nosotros hacemos al falsificar una firma en un cheque no es diferente de lo que hacemos cuando utilizamos un correo que busca hacer phishing para hacernos de los datos de tarjetas de crédito y poder, mediante ambos mecanismos, aprovecharnos del error en el que hacemos caer a nuestra contraparte. Eso es fraude, ¿no? Y bueno, la regla está pensada en medios físicos, pero aplica también a medios digitales. Lo que sí creo es que, bueno, hay particularidades que por el propio medio necesitan adecuarse, necesitan actualizarse. Se habla de limitaciones a las responsabilidades de intermediarios. Claro que tiene que haber limitaciones a las responsabilidades de intermediarios, si no el ecosistema pues puede estar en peligro, ¿no? Pero entonces esas limitaciones hoy no se tienen, al menos en la legislación mexicana. Tenemos una norma en Estados Unidos, la DMCA, en donde sí se fijan reglas muy claras y se establece si tú cumples con A, B y C, como decía Miguel, tú estás a salvo, no tienes, digamos, por qué temer de que se te persiga. Pero si no cumples con eso, entonces sí, también hay una consecuencia, ¿no? Y tiene que ver, creo que también un poco con lo que decía Toño de los abusos. De repente se utiliza a la propiedad intelectual como el pretexto tal vez para querer censurar algo. Bueno, partamos de la base de las limitaciones que les hablaba yo al inicio. En nuestro caso, y refiriéndome concretamente, por ejemplo, al caso 2 del documental que contiene fragmentos de otras obras y mediante el que se hace una crítica política y se pide que se baje del sitio en donde está subido, bueno, pues la Ley Federal de Derecho de Autor contiene limitaciones a estos derechos de autor y entre los artículos 148 a 151 van a ver ustedes una serie de casos limitativos, como decía Kiyoshi en cuanto a la referencia de la prueba tripartita de Berna, y que nos autoriza perfectamente a utilizar fragmentos de obras sin necesidad de autorización, sin necesidad de pago de regalías, siempre que nos apeguemos a esta limitación que, entre otras cosas, dice que para la crítica podemos usar fragmentos. Ahora, la pregunta de los 64,000 es el qué tanto es tantito, ¿sí? La ley mexicana no hace referencia a la definición de lo que significa un fragmento, ¿sí? Por el contrario, refiere a que no se puede hacer una reproducción simulada o sustancial de la obra. Académicamente yo pregunto, si yo hago un resumen de un libro, ¿es una reproducción sustancial? Pues sí,
estoy reproduciendo la sustancia, ¿no? Y si es, digamos, mi modo de vida ser un crítico de obras y justamente mis críticas son la sustancia de la obra, entonces estoy incurriendo en una infracción, ahí es en donde empiezan las complicaciones, ¿no? Pero bueno, creo que podemos navegar muy bien si entendemos que la libertad de expresión no se tendría que ver vulnerada si el mensaje no es suprimido. Aterrizarlo. Yo no necesito ni del fragmento de la película X ni de la canción Y para que mi mensaje se amplifique y pueda yo transmitir lo que yo estoy queriendo transmitir a mi audiencia. Y es paradójico porque la libertad de expresión es la esencia fundamental del derecho de autor. El derecho de autor es la exteriorización de la manifestación de la idea del creador. Luego entonces, sin libertad de expresión no podemos tener derecho de autor. El derecho de autor lo que protege es justamente la exteriorización de esa manifestación que está haciendo el creador y que se refleja en su obra. Pero bueno, para ya no seguir alucinando aquí, refiriéndome al caso primero, que es el de compartir una tesis, bueno, pues aquí habría es muy amplio, ¿no? O sea, no podríamos referirnos en blanco y negro, decir sí o no es legal compartir una tesis científica. Bueno, como decía Kiyoshi, habrá que analizar el entorno completo. A lo mejor esa tesis se encuentra bajo una licencia Creative Commons. Hoy los principales donadores o digamos quienes se dedican a otorgar becas, grants, etcétera, están poniendo como política que cuando ellos financien un proyecto, tendrá que estar bajo una licencia abierta. Se prefiere, por la popularidad y el entendimiento que hay de ellas, las de Creative Commons, pero no se hace una referencia específica que tenga que ser Creative Commons. Entonces también vemos cómo ahí quienes financian los proyectos están empezando a tener un papel importante en decir que se respete el derecho de autor, pero que se fomente la difusión y el que se comparta este conocimiento, que lo que yo estoy donando tenga una amplificación, pero con medios legales, que también tiene que ver con lo que decía Miguel. Si nosotros tenemos una plataforma legal, vamos a preferir esa plataforma legal en la que tenga yo un catálogo amplio, con alta disponibilidad, a un precio razonable, multiplataforma, accesible prácticamente desde cualquier punto. Eso, bueno, pues es como la idea de decir, ahí está. Si no lo pagas es porque definitivamente no lo quieres pagar. En cuanto a materiales educativos en una plataforma abierta, bueno, pues estos igualmente estarían, vaya, no son ajenos a la protección del derecho de autor. Ya me están censurando. Pero bueno, finalmente el bajar contenidos por parte de un ISP, hoy la ecuación en México es muy complicada, porque no tenemos estas provisiones que puedan, fácilmente hacer que se logre que se baje un contenido, y dos, excluir las responsabilidades de quienes son simplemente intermediarios y que si cumplieran con ciertas condiciones podrían quedar excluidos, ¿no? Hoy el resumen sería, pues si quien subió el contenido no tiene la autorización para hacer eso, pues está en infracción, así de sencillo. Ojalá fuera así de sencillo todo, y ya no estaríamos en esta mesa tratando de resolver muchas de las tensiones, pero creo que varias cosas se pusieron en la mesa que son muy interesantes, que son desde poner a disposición modelos de negocio que hagan sentido para las dos partes, para los usuarios, también para los productores de contenido, para los titulares de derecho, ciertos criterios que se pueden utilizar. Por ahí Kiyoshi nos dio un modelo, pero también no es el único y es interesante. En la última mesa se habla mucho de criterios y creo que un poco aplica igual a esta. Se está hablando un poco de las cargas. Se habla de los incentivos para generar más contenido cuando somos todos usuarios y productores de contenido, pero también cuando existen obviamente generadores de contenido que se dedican a eso de manera profesional, y por supuesto los derechos humanos en general y el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, que tiene en realidad pocos límites de acuerdo por lo menos a la forma como los hemos entendido en América Latina. Hay una cosita más que yo me gustaría poner sobre la mesa que creo que se ha medio mencionado, pero no del todo, y es la proporcionalidad de un castigo. Y creo que ahí es donde empezamos realmente a usar esta base común que medio logramos en la mesa, de entender que hay una tensión, pero también que se puede ir resolviendo, a
cómo llegamos ahí. Antes de darle a todos la palabra para réplica, me gustaría recolectar si hay algunas preguntas del público para que sean incluidas en esta última discusión. Ángel. Y después Manuel. Ángel, Manuel, ¿no? Ángel y… Hola, buenas tardes. En tu última exposición mencionabas que el proveedor de Internet baje el contenido de un sitio en el cual no controla. Esto repetidamente lo has venido proponiendo. ¿Nos podrías explicar cómo se puede hacer? 3 preguntas. Por allá hay otras 2. Perdón, pero para que hagamos una ronda completa. Yo veo muchos comentarios en Twitter, pero nadie se ha atrevido a mencionarlo hoy, así que yo sí lo haré. Feliz martes de Ley Beltrones, ¿qué opinan? Ley Beltrones. Ella dice que es feliz martes de Ley Beltrones. Esa es la discusión que se está llevando a cabo ahorita en Twitter. Ley. Buenas tardes. No sé quién de ustedes, pero dijo algo que me movió mucho, ¿no? Uno, que las licencias no son legales, y otro, el derecho de la propiedad al conocimiento. Yo parto de un principio quizás filosófico de que el conocimiento es un bien común, y eso incluso lo sostuvo Elinor Ostrom, quien ganó un premio Nobel en Economía, y es defensora de los bienes comunes. Si partimos entonces de ese principio filosófico, me causa una gran paradoja de pensar, defendemos los derechos de propiedad intelectual, defendemos los derechos de patente, cuando muchos de los productos, vamos a mencionar por ejemplo la industria farmacéutica, se patentan cosas que están en la naturaleza, y eso es un conocimiento que está ahí, que es natural, que es de todo, que es común, y lo defendemos. ¿Por qué entonces no defendemos el derecho a la libre circulación del conocimiento, partiendo que el conocimiento no es de nosotros, sino que es una construcción colectiva? Es de un proceso colectivo, no es de nosotros. Eso queda una pregunta para ustedes. No sé si había una última pregunta allá adelante, ¿no? Allá. Y ya con esa empezamos las réplicas finales. Gracias. Es en referencia a la intervención de Kiyoshi. Bueno, señala que las licencias como tal de Google, Facebook y algunas otras no están apegadas a la ley, pero en Creative Commons sí se considera si realmente tampoco están apegadas a la ley. Al final de cuentas los derechos son irrenunciables, y bueno, también un poco conocer la postura de León Felipe, que es quien impulsa este movimiento, ¿no? Muchas gracias. Pues yo creo que podemos ir en el mismo orden en el que fuimos, o al revés. Le damos primero a León Felipe, que quería participar desde el principio. El proveedor de servicios de Internet puede ser proveedor de servicios de conexión, puede ser proveedor de servicios de hospedaje, puede ser proveedor de servicios de diferentes naturalezas. Evidentemente, si tú eres un proveedor de servicios de conexión, pues no tienes el control sobre las obras que están en un servicio de hospedaje, ¿no? Entonces, nadie está obligado a lo imposible. Si tú no puedes bajarlo, pues no lo vas a bajar, ¿no? Creo que igual debí de ser un poco más preciso en el lenguaje, pero sí, definitivamente, pues si tú no eres quien tiene el control sobre el contenido hospedado en un servidor, pues no puedes hacer mucho al respecto, ¿no? Sí, pues digo, también hay que ver el tema sobre si, pasándome un poquito al tema anterior, sobre si quitar un link de un resultado de búsqueda de censura o no. A mí me parece que no, o sea, la información sigue ahí, es a lo mejor un poco más difícil de encontrar, pero la información, o sea, donde hay que ir es al lugar en donde está siendo comunicada originalmente, ¿no? En cuanto a las licencias, esa es una precisión que quería yo hacer. Hay un debate académico entre si las licencias son diferentes a las transmisiones de derechos. Yo soy de la posición de que sí son diferentes, ¿sí? En este orden de ideas, las transmisiones de derechos prevén que tienen que estar por escrito, ser temporales y ser onerosas, siempre. Las licencias, la única condición que dice la ley que tienen que cumplir es que estén por escrito.
no hace referencia a la temporalidad, no hace referencia a la onerosidad. Entonces, partiendo de la base que sí hay un debate académico que las hace en algunos casos equiparables o sinónimos, y hay otra corriente que sostiene que son diferentes, para mí las licencias de Creative Commons sí son válidas, porque cumplen con el requisito indispensable, que es que obren por escrito. Ahora, de ahí te puedes meter en una serie de complicaciones que creo que no nos da el tiempo para poder precisar, pero la respuesta es, en mi opinión académica, sí son 100% legales. ¿Cuál es la otra pregunta? Había una pregunta de la ley Beltrones. Bueno, la ley Beltrones, pues habrá que ver. El conocimiento libre cuando... La ley Beltrones habrá que ver cómo viene. No he tenido acceso a la versión que se dice que está publicada y que se va a discutir. Habrá que ver. Yo creo que es un esfuerzo que se tiene que discutir, que se tiene que hacer. El tema de los remedios expeditos para la protección del derecho de autor en el entorno digital, me parece que no es un debate sobre si tiene que pasar o no, sino más bien cuándo va a pasar y cómo va a pasar, ¿no? Entonces habrá que dar las opiniones que puedan enriquecer ese tema. Y en cuanto al conocimiento como bien común, de repente el derecho de autor se puede ver como una barrera justamente a la difusión del conocimiento. Es un tema muy complicado. Me parece que todas las iniciativas que tienden a favorecer el acceso abierto justamente pretenden remover esa barrera que constituye a veces el derecho de autor respecto de la difusión del conocimiento, de la ciencia, etcétera. Pero bueno, también lo cierto es que como están hoy nuestras leyes y un poquito con la perspectiva global que mencionaba María Cristina, tenemos que entender que México no es una isla, ¿no? Y formamos parte, hemos suscrito diferentes convenios internacionales y hay un entorno que regula la propiedad intelectual, no solo el derecho de autor, sino también la propiedad industrial, las variedades vegetales, etcétera, a nivel internacional, y que no podemos pretender que impulsando una iniciativa a nivel nacional vamos a poder cambiar el entorno internacional. O sea, más bien yo creo que el esfuerzo tiene que ir ahí sí del entorno internacional permear hacia el nacional. Si quieres, haciéndolo como en un circulito, ¿no? De fomentar y provocarlo al interior para que esa posición, nuestros representantes de los organismos internacionales, la eleven a nivel internacional y una vez que se pueda cristalizar ahí, pueda regresar para su implementación a nivel nacional. Gracias. Bueno, pues yo difiero un poco de algunas cosas. A ver, uno, el Internet no está regulado, o por lo menos no está regulado como están reguladas las telecomunicaciones, y qué bueno. Están reguladas algunas actividades que además de hacerse en Internet se hacen en cualquier medio, lo dijimos, pero el Internet per se no está regulado. Y ojo, sí es muy importante qué vamos a regular y cómo lo vamos a regular. Y por lo tanto, volviendo a la ley sopita, que yo prefiero llamarle así, sí va a ser muy importante qué se quiere regular y cómo se quiere regular y a quién se quiere regular. Yo sigo pensando que gran parte de los problemas está en el ecosistema. ¿Por qué no podemos ver las mismas películas que se ven en Netflix en Estados Unidos? ¿Por qué no podemos hacer eso? ¿Por qué no podemos comprar los mismos libros en Amazon que aquí en México, los audiolibros? ¿Por qué no podemos? Si es un mundo globalizado, yo nada más me imagino si a las empresas de telecomunicaciones yo dijera, no, mira, roaming en India nada más con Android y roaming en Japón, ahí sí con iPhone. O sea, si yo empezara a poner distinciones de acuerdo a la región del mundo, bueno, me metería en unas broncas que me quitarían la concesión. Pero en el otro lado no pasa. Vivimos en un mundo globalizado y la gente quiere ver la última película y si la puede ver en Estados Unidos, la tecnología te permite que hagas las triquiñuelas para ver en Estados Unidos. ¿Por qué no cambiamos el ecosistema y podemos todos tener acceso a todos los contenidos de forma legal? Eso cambiaría mucho las reglas del juego. Yo creo que eso sí ayudaría. Entonces sí creo que hay muchas cosas que antes de regular al intermediario se debe buscar cambiar el ecosistema. Vámonos con Antonio.
Yo quisiera reiterar algunas ideas. Una, que cuando pensemos en restricciones a la libertad de expresión vía los derechos de propiedad intelectual, tendremos que evaluar todas las condiciones de legitimidad de estas limitaciones, es decir, todas y no solo algunas condiciones de la legitimidad y cómo se construye la legitimidad de estas restricciones. Eso me parece importante. Otra, yo estoy de acuerdo con el tema de conocimiento, es decir, ahí soy radical y no me importa decirlo. Yo creo que tenemos que liberar el conocimiento lo más que sea, es decir, el tema de la propiedad intelectual digamos, es un invento moderno, pero previo a eso, pienso en el Renacimiento, pues cuando no había el derecho de propiedad intelectual, también la gente creaba y la creatividad humana está ahí y está en la naturaleza y no requiere de que alguien esté lucrando con ello. Y me parece que particularmente importante es que las obras que reciben en gran parte fondos públicos deberían quedar reconocidas como bienes públicos o digamos dentro del dominio público y no como parte del copyright, y por consiguiente estar, o del derecho de autor, y por consiguiente estar a disposición de todo público, incluso en línea. Es decir, hay que también entender que los fondos públicos, si son de todos, pues la producción intelectual que venga de ello debería de estar a disposición de todos. Lo siguiente, alguien mencionó, Miguel Calderón, el tema de la piratería. En el tema de la piratería, que afortunadamente no se mencionó en este panel, pero hay que verlo, que no es un asunto legal, es un asunto económico, es un asunto de desigualdad económica. Es decir, las personas que no tienen acceso o que no pueden tener acceso por estar en una desigualdad económica estructural a bienes de consumo que las industrias nos han creado necesidad, pues evidentemente tienen que satisfacer esas necesidades creadas, y pues si lo hacen en la piratería, pues que lo hagan en la piratería. Es decir, hay que entenderlo como un tema de desigualdad económica, y particularmente las industrias defensoras de la propiedad intelectual piensan que viven en un mundo o donde todos son ricos o donde nadie es desigual, y vivimos en un mundo particularmente pobre y en un país particularmente pobre. Y si no entendemos este asunto de la piratería como un tema de profunda desigualdad económica y que hay personas que no tienen acceso no solamente a los productos de propiedad intelectual, sino a la comida y al agua, pues evidentemente no podemos tener un argumento, digamos, en ese sentido, y en ese sentido coincido en que debemos de ser más fácil y más accesible el acceso a bienes tecnológicos y a bienes culturales para personas de escasos recursos. Y si la industria no piensa con un sentido social y no entiende que es un tema de desigualdad económica, van a perpetuar un sistema que va a generar más desigualdad y más pobreza. Esto no tiene que ver con los derechos de nadie, tiene que ver con las condiciones estructurales en que viven personas humanas que tienen derecho a la dignidad y a una vida, digamos, pues eso, digna, y es algo en lo que generalmente no tienen en cuenta. Y la última, y quiero reiterar, es que, pues que todas las restricciones que pensemos en Internet, sí hay que pensarlas y sí hay que ponderarlas en tanto cómo afecten el funcionamiento de la red, la arquitectura de la red, no solamente desde el punto de vista de los afectados, porque si solamente los afectados van a discutir acerca de lo que les afecta para regular o controlar el Internet, pues evidentemente van a tener un resultado, una consecuencia lógica no deseable. Hay que verlo con el Internet a partir del impacto que tiene en el funcionamiento y la arquitectura de la red, y ese podrá ser un buen medidor o una buena guía para comenzar a ponderar los derechos en tensión. Con esto termino, muchas gracias. Bueno, yo sí coincido en que Internet está regulado, o sea, también coincido en que falta muchísimo más
por hacer para llevarlo a lo que sucede en la práctica. Legislaciones como la de Estados Unidos, como lo mencionaban con el DMCA, que dan unos lineamientos bajo los cuales hay protección para los intermediarios, me parece muy buena. Sí, no somos Estados Unidos, pero creo que podemos agarrar lo que les ha funcionado a lo largo de más de 20 años, 25. Entonces creo que esa me parecería, en cuanto a la ley Beltrón, es la ley SOPA, no es que esté a favor de tal como están. Me parece que son iniciativas que requieren todavía trabajo y que tienen que buscar un mayor equilibrio entre los titulares de derechos de autor, la libertad de expresión, la demanda de los usuarios. Como comentaban, hoy todos somos productores de contenido, hoy todos somos consumidores y el contenido se demanda 24/7, todo el tiempo, en cuanto al esquema de que el contenido esté disponible, las películas que salen en Estados Unidos que están disponibles en México. Hay ventanas de negocio que llevan trabajando así desde hace muchísimos años. Son esquemas de negocios que se deben de cambiar para hacer frente a la demanda actual y no quedarse fuera del juego, sea como empresa o sea como productor independiente. Y sí, o sea, se tiene que ver caso por caso, no por el hecho de que no esté contemplado actualmente algún uso X que se haga de alguna obra, digamos, protegida por los derechos de autor y que no se encuentren las limitaciones y excepciones que maneja la Ley Federal del Derecho de Autor. Sí se debe de analizar caso por caso porque muchas veces no se encuadran específicamente en estos tipos. En Estados Unidos se maneja el fair use, como lo mencionaban, en donde ven cuánto se tomó de la obra, si se tomó digamos, la parte primigenia de la obra, cuál es la afectación que hay, etcétera. Entonces creo que eso y de ir viendo caso por caso ya en la práctica puede ser un primer paso para lograr un mayor equilibrio y evitar tanta tensión en cuanto a estos derechos. En mis 20 segundos que me quedan, miren, yo creo que estamos hablando de lo mismo y de verdad deberíamos de quitarnos ya el sensacionalismo de la máscara contra cabellera. Tenemos que tener algunos principios básicos. Cuando Alex Pisanti organizaba estos coloquios fantásticos del Internet Society allí en la UNAM, una cosa maravillosa, y me acuerdo en alguno en que me invitaste, Alex, pusimos un ejemplo donde había un teléfono para hablar del caso Sega contra Mafia y decíamos, un delito que se planea a través de una línea telefónica es imputable al de la línea telefónica. Pues claro que no. ¿Cuándo hicimos eso, Alex? Hace 15 años, ¿no? Entonces, respeto a la infraestructura y protección a la infraestructura, porque en la infraestructura vivimos todos, ¿no? Entonces, si Miguel habla de Safe Harbor, pues bienvenidos. Óchalas, ya me devolvió el guayabazo mi amigo Alex. Ahí vivimos todos. Si hablamos de Safe Harbors, yo prefiero la directiva europea. El slide que les puse de la directiva europea, lo primero que dice es, nosotros no queremos que nadie se constituya en policía, menos ustedes, sin ánimo de ofender, pero nadie quiere que ustedes sean los policías porque lo harían muy mal. Entonces, lo primero es, saquemos a la infraestructura, ¿no? Y si regresamos al ejemplo 4, pues miren, el ejemplo 4 se arregla con la directiva europea, es decir, uno dice que bajen, el otro dice que suban, ¿no? Es decir, uno dice que el otro no tiene las licencias, si el otro tiene licencias, o vámonos al caso 3, si el caso 2, si es una cuestión de crítica política, pues la prueba tripartita de Berna, porque el 148 tiene un candadito, que dice el del noticiero puede expresamente prohibirlo y por eso todos los noticieros dicen expresamente prohibida su reproducción, pero Berna es una ley de jueces. Entonces vamos con un juez y decimos, ¿qué es más importante? ¿Comunicar esta noticia o bajarla porque está protegida por propiedad intelectual? La respuesta es clarísima, ¿no?
esa noticia tiene que salir a la luz pública y por eso Berna es un derecho de jueces. Cuando me dice Toño que no llegan al Poder Judicial, todas estas controversias llegan al Poder Judicial. Yo estoy esperando que el derecho al olvido llegue al Poder Judicial, porque tenemos que empezar a hacer consensos, ¿no? Entonces, safe harbors o como los quieran llamar, sí, saquemos a la infraestructura de en medio. La siguiente, muy importante, respeto al internauta. En las características que tenga de usuario, de creador, de editor, de lo que ustedes quieran, pero respetemos al internauta. Y aquí en la convocatoria de usted de Máscara contra Cabellera, mire, yo la legitimidad, independientemente de si seamos delaparristas o no delaparristas en la doctrina de las sesiones y las licencias del 30 y siguientes de la ley, para mí la legitimidad de las licencias de Creative Commons viene del propio autor, es decir, es el propio autor el que se está volcando y diciendo, abramos el contenido. Y entonces, si estamos hablando de contenidos abiertos, pues abramos el contenido, ¿no? Empecemos, si me ayudas, yo subo mi primer Creative Commons con tu ayuda a mis 40 años. Pero eso es respeto al individuo. Una cosa es que el individuo decida abrir su contenido y otra cosa es que se lo pongamos con forceps con una licencia forzada. Es decir, ¿por qué a priori tenemos que decidir si el contenido va a ser abierto o cerrado? Respeto al internauta. Si el internauta lo quiere abrir, dejémoslo abrirlo. Si el internauta requiere que le den crédito, pues dejemos que le den crédito, pero tengámosle respeto. Entonces, simplemente respeto a la infraestructura, respeto al internauta y dejémonos de máscaras contra cabelleras y construyamos juntos nuestro consenso de Internet. No hay mucho más que decir, creo que los 5, no sé si alguien tenemos 3 minutos exactamente más, si alguien más quiere decir una última palabra. Les agradezco mucho haber participado en la mesa de hoy y las preguntas del público y voy a rescatar, no sé si tenemos, ¿no? Okay. Voy a rescatar quizás como algunas cosas, tanto la parte de que acaba de mencionar Kiyoshi, de que hay un acuerdo común y que así se puede partir para generar estas normas que hoy claramente identificamos que para México por lo menos no están listas, que sí existe una tensión muy importante y que hay que considerar ahí los principios fundamentales de libertad que defendemos tanto en la Constitución como en nuestro sistema, que también la necesidad de considerar el estatus un poco de desigualdad de acceso y de oportunidades como parte de esta nueva generación de modelos de negocios, como que mencionaban tanto Diana como Miguel, de tener la arquitectura de Internet y la infraestructura como punto de partida y de llegar a un entendimiento donde los internautas puedan decidir, pero también donde el acceso a la información como parte inherente y el derecho un poco a compartir como parte inherente de Internet se pueda mantener. Los dejo con eso, creo que esta conversación sigue, espero que la continuemos offline y online por otros medios y les agradezco.